Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Y como saben, acabamos de tener este retiro de jóvenes que ha sido precioso, realmente, y sobre todo de muchísima bendición. Y como ya se dijo, el personaje principal fue Moisés. Y realmente hemos aprendido tanto de su vida, tiene tantas riquezas espirituales que de verdad tenemos muchas cosas que imitar de él. Digamos, una de las características más saltantes de la personalidad de Moisés era que, como dice la palabra, fue el hombre más manso de la tierra. En Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y este es uno de los ejemplos que tenemos que imitar, ¿no? El título de esta palabra es Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y este es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Es algo que Él quiere enseñarnos, pero nosotros muchas veces estamos llenos de soberbia o de tantas otras cosas que nos llenan en lugar de Él y no se lo permitimos. Y cuando uno llena mucho ya no hay lugar para otras cosas. Dicen que un vaso vacío se puede llenar, pero un vaso lleno ya no hay lugar para llenarlo más. Y a veces, como decía, esa soberbia se apodera de nosotros. Y la palabra dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También unos versículos antes hemos leído una porción de Mateo 11, 26, y del 28 al 30 dice, venid a mí, esto es previo a cuando dice que pide que sean mansos y humildes como Él. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Él termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Él nos está invitando a nosotros a que cuando estemos cargados, que vayamos donde Él y que tomemos ese yugo. Sabemos que el yugo es una estructura, ya creo que todos sabemos, ¿no? Es como una estructura de madera que se le pone, que se utiliza para que dos animales puedan arar la tierra. Y se necesita que estén los dos y eso tiene que estar bien equilibrado entre los dos. Y Jesús nos dice que su yugo es fácil. Y esto nos dice que podemos echar nuestras cargas sobre Él, que podemos descansar en Él. Tantas cosas que hay, problemas, preocupaciones, que nos agobian todos los días, que no sabemos cómo manejarlos. Y es un peso, hermanos, que no lo podemos llevar solos. Tenemos que pedirle al Señor, tenemos que echar nuestra carga sobre el Señor. Si todos entendiéramos esto verdaderamente y tuviéramos esa humildad para reconocer que necesitamos ayuda, pero muchas veces somos altivos, a veces parece mentira, pero a veces mientras más lo necesitamos, he visto muchos casos y los sigo viendo, cuando necesitan, cuando es el momento, digamos la pandemia, ¿no? Todo fue una crisis, nadie sabía qué hacer, no había la gente seguía muriendo todos los días. Era una oportunidad para que la gente busque de Dios, pero en realidad no. Siempre están pensando, no, porque ya va a venir la vacuna y voy a esperar la vacuna, o de repente van a hacer eso, no, que ahora están usando esto, lo otro. Pero su confianza estaba en cualquier cosa menos en el Señor. Y a veces somos así, queremos resolver nosotros nuestros propios problemas. Somos impacientes, no queremos esperar ni en los tiempos ni en las formas del Señor. Entonces, pensamos que nosotros vamos a actuar más rápido y si nos equivocamos, entonces ahí ya recién, como última instancia, acudimos a Él. Y bueno, Moisés actuó apresuradamente cuando mató al egipcio al ver que
que éste maltrataba a un esclavo israelita, ¿no? Hemos estado estudiando todas estas porciones de Moisés en el retiro. ¿Y qué pasó? Dice que él decidió tomar la justicia en sus manos cuando vio pues, que uno de sus hermanos de su pueblo estaba siendo maltratado y actuó impulsivamente. Y esto le costó demasiado caro y tuvo que escapar y huir al desierto para no ser encontrado por o atrapado por los egipcios. Como cuando nuestros hijos están dale y dale y dale que quieren una cosa. Y nosotros le decimos, espérate, no lo hagas tú porque te vas a caer, etcétera, ¿no? Te vas a golpear, ¿no? Pero ellos, bueno, siguen y ¡pum! Se terminaron cayendo. Se rompieron el pie, se golpearon, etcétera. Y este ejemplo es de niños, pero muchos de nosotros actuamos como esos niños. Y lo hacemos a cada rato. Y poniéndoles ejemplos, nuestros líderes nos aconsejan conforme a la palabra de diversas cosas, de no te unas en yugo desigual, ni en matrimonio, ni laboralmente, pero nosotros pensamos, bueno, hay algunos aspectos que tal vez no conocen, ¿no? Ellos, o tal detalle que no le hemos contado, o qué sé yo, insistimos en hacer lo que a nosotros bien nos parece. Y como ese niño, ¿qué nos pasa? Nos caemos y sufrimos las consecuencias. ¿Se acuerdan en el libro de Jueces, después que murió Josué? Dice que ese pueblo estaba desenfrenado y hacían lo que bien les parecía. Y todos vivían según su propio criterio y juzgaban según su propia justicia. Era todo un caos. Era un pueblo que estaba lleno de idolatría, de corrupción, y se desviaron, totalmente se desviaron, y hubo una decadencia moral y horrible, ¿no? Por querer hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, ¿no? Él nos dice en su palabra que sus pensamientos no son los nuestros, son muy distintos. Y no esperemos sufrir las consecuencias y que tengamos que pasar por esa corrección, por esa disciplina del Señor. ¿No? Moisés, ¿cuánto tiempo estuvo en el desierto? Increíble, todo por no hacer las cosas en los tiempos del Señor. Y la palabra dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces vamos a recibir, cuando nuestros hijos se caen, pues no los vamos a flagelar y matar en ese momento y decir, vea, o sea, los vamos a corregir con amor. Sí, les vamos a dar su reprensión, pero los vamos a corregir con amor porque los amamos. Entonces dice que el Señor ama y disciplina y azota. En Proverbios 15:31 dice, el que atiende a la reprensión, el que escucha y hace, ¿no? y se arrepiente, dice, el que atiende a la reprensión que da vida, habitará entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Qué quiere decir? El que escucha la corrección se hace sabio, es sabio. Y este versículo nos enseña a los que están dispuestos a escuchar, porque lamentablemente no todos están dispuestos a recibir esa corrección de Dios, ni de los líderes que Dios ha puesto. Y la corrección es necesaria para poder crecer espiritualmente. En este camino, en este caminar en el Señor, es necesario recibir esa disciplina y esa corrección, que es la que así como nosotros hacemos con nuestros hijos. Pero lamentablemente siempre hay algunos que prefieren escuchar y recibir enseñanzas externas y prefieren juzgar según su propio entendimiento, creyendo que viene de Dios. Y son engañados. ¿Y cuántas veces menospreciamos esos consejos que sí vienen de parte de Dios? Y había un pueblo pecador y rebelde, también recuerdan en el libro de Jeremías. Era un
era un pueblo rebelde, contumaz, como dice en la palabra, que no querían escuchar las amonestaciones que les hacían. Y Dios manda al profeta Jeremías para reprenderlos de la idolatría en la que andaban y los pecados, y los pecados tan grandes en los que estaban sumidos. Y finalmente, para tratar de llamarlos al arrepentimiento, para que el Señor hable a sus corazones. Y en Jeremías 13:10 dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. O sea que Dios repetidamente había advertido a Israel que dejara su idolatría, que dejara el pecado en el que estaba viviendo, pero ellos no escucharon. Y por esa causa Dios se apartó de ellos. Dice que el pecado los había endurecido de tal forma que perdieron todo temor a Dios. Y es muy peligroso caer en ese estado de no reconocer, porque nos volvemos soberbios y sobre todo nos volvemos insensibles. Ya no sentimos cuando nos corrigen o cuando se nos llama la atención o como cuando se nos ya no es como que nos sentimos redargüidos por el Espíritu Santo cuando hacemos algo que no está bien. Hermanos, tenemos que aprender a doblar nuestra cerviz con mansedumbre, humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Dice, el Señor dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, así como vuestros padres, ¿no? Someteos a Jehová y venid a su santuario. Quiere decir, acércate, pide perdón, arrepiéntete. Dice, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Y bueno, para continuar con Moisés, como nos decía la pastora en el retiro, Moisés es tipo de Cristo. Y hay muchas similitudes entre ellos guardando las distancias. Y a pesar de que, digamos, quiénes eran y de la envergadura de la posición de Moisés, digamos, el libertador del pueblo, del pueblo judío y Jesucristo, nuestro libertador, nunca se vio un gesto de querer sentirse superiores a nadie. Al contrario, ambos fueron mansos y humildes. Dice la palabra que ambos actuaron con mansedumbre, con humildad. Dice en Filipenses 2 que Jesús se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, se humilló a sí mismo, haciéndose, dice, obediente hasta la muerte. Hemos cantado, ¿no? El sacrificio tan grande que tuvo que pagar nuestro Señor. Realmente es su sangre preciosa, por la que hoy día estamos aquí ustedes y yo. Y Moisés también nos dio este ejemplo. Él se despojó de toda la gloria que tenía en el palacio, dejó ahí todas sus comodidades, sus lujos, su poderío, siendo obediente a la voluntad de Dios y para cumplir ese propósito que el Señor había trazado para su vida. Y los versículos centrales del retiro están en Hebreos 11, del 24 al 26, que dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Su prioridad era agradar al Señor y hacer su voluntad. El Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador Jesucristo, Él nos enseñó esa humildad. Él mismo lavó los pies a sus discípulos para enseñarles que esos líderes, que esos siervos estaban llamados a servir primeramente. Y la palabra humildad, la mansedumbre, implica muchas cosas. Humildad también es pasar por alto las ofensas, tener que estar dispuestos a poner la otra mejilla, ¿no? Cuando
cuando nos ofendan y no vengarnos, sino poner todo en manos del Señor. En Proverbios 19:11 dice que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y vemos que la mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo, también está ligado a la paciencia, a la templanza, que a veces no sabía bien qué cosa era templanza, pero es poder tener ese control sobre nosotros mismos. También viene el dominio propio, ¿no?, que es similar y que, como nos dice en la palabra, dice, airaos pero no pequéis, en Efesios. Airaos pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No seamos impulsivos, porque para pelear se necesitan 2 o más. Así que no nos envolvamos en esos pleitos, a veces en contiendas necias. Seamos mansos y humildes para apagar ese fuego. Y si nos vamos a poner fuertes por algo, no quiere decir que vamos a perder los papeles, pero si nos vamos a poner, que sea por defender las cosas del Señor, que seamos firmes, que ahí sí que no nos dejemos, que nadie pueda decir nada, que se tome el nombre de Dios en vano, digamos que hayan amenazas que entren a su cuerpo santo, que es su iglesia. Pablo decía, quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal, pero muchas veces es al revés. Y ahora vemos en este mundo en el que vivimos actualmente, que ha cambiado tanto, de que yo recuerdo hace 30 años, no sé, ha cambiado tanto. Ahora hay, digamos, lo que es este fraude cibernético. De pronto se metieron a tus cuentas, se vaciaron tus cuentas, tienen acceso a tu información, a todo lo que haces, que si viajaste, que si esto, absolutamente a todo. O sea, ya tienen parte de tu vida ellos bien como para estar mirando de qué manera te van a robar. Y uno dice, ¿no? Si usaran esa inteligencia para cosas buenas, ¿no?, serían tan útiles, pero no, porque eso está ligado a una persona sin tener esa dirección de parte del Señor, siempre va a estar inclinada hacia el mal. Y podemos proyectar nosotros mansedumbre y tener el mejor deseo de serlo, ¿no? Pero hasta que se meten con nosotros, en la carne me refiero, se meten con nosotros y ahí sí que se abre la jaula de los leones y salen todos, pero dispuestos, hambrientos para devorar, ¿no? Pero eso es, el Señor quiere que seamos mansos, que haya mansedumbre en nosotros. Y dice que la palabra griega de mansedumbre quiere decir fuerza bajo control. O sea, tú puedes ser, digamos, fuerte para hacer muchas cosas, pero lo controlas, lo mantienes controlado. Ser manso, hermanos, no es ser débil, para nada, y no confundamos esto. Hay en la selva animales salvajes que han sido domesticados y su fuerza no ha cambiado. Solamente que ahora la tienen bajo control, ¿no?, porque ya han sido domados. Y así también debemos dejarnos nosotros domesticar por el Señor, sin tener que perder nuestra fuerza. Y el mundo, hermanos, va en declive y va a seguir empeorando lamentablemente. Y la palabra nos advierte, nos dice que en los postreros días los hombres van a ser amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, dice, aborrecedores de lo bueno y amadores de los deleites más que de Dios. Y dice, van a tener apariencia de piedad, o sea, de humildad, pero la negarán con sus hechos. ¿Y qué nos dice Pablo al final? A estos evita, porque no es un yugo bueno unirte a una persona que no tiene sus prioridades bien establecidas con respecto al Señor. Y él quiere recalcar que esa mansedumbre a la que se refiere no solamente es esta mansedumbre externa, ¿no?, sino
interna. Yo me considero una persona bastante mansa, pero por fuera nomás soy mansa, porque por dentro soy terca. Es que no quiero decir como una mula, pero soy terca, sí. Soy obstinada y a veces creo, me puedo quedar callada, ¿no?, con lo que dicen, pero en el fondo estoy pensando que sí, que yo tengo la razón. Y tampoco esto quiere decir que uno va a aceptar todo, ¿no?, sin tener una decisión propia o una opinión propia, digamos. Pero tenemos que saber escuchar y tenemos que saber tomar decisiones en base en base a la palabra y también saber cuándo y con quién uno debe someterse. No debemos someternos a todos. Podemos tener una amistad que es mundana, que no tiene temor de Dios y te puede dar el mejor consejo, que tú crees que es el mejor consejo, pero no, pues no lo es. A veces lo que Dios decide para ti es completamente distinto a lo que te va a aconsejar, lo que te van a aconsejar en el mundo. Y vemos mucha gente que no se sometió. Coré no se quiso someter a la autoridad de Moisés. Él quiso hacer las cosas a su manera, buscar su propia doctrina, y él no quiso aceptar la autoridad que Dios había puesto sobre Moisés para ser su líder. Y uno va almacenando o va coleccionando ahí amargura. ¿Por qué hicieron esto? ¿Y qué tal decisión que tomaron, que no han tomado en cuenta? ¿Y por qué a ellos sí y a mí no? Y uno se va llenando de esa amargura que dice en la palabra que es una raíz, porque comienza así, chiquitita. En Hebreos 12:15, para recordarnos nada más, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, miren el peligro, podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Peligroso, ¿no? Vemos también Pilato cuando le dice, cuando le dice a Jesús, ¿no?, que si Jesús le dice que si su reino fuera de este mundo, entonces sus servidores hubieran peleado ya por él para salvarlo, para no dejar que lo prendan, que lo crucifiquen. ¿Ustedes no creen que Jesús tenía todo el poder del mundo para hacerlo? Pero él aceptó mansamente la voluntad de su Padre. Y después le pregunta: ¿tú eres el rey? Y él le dice: tú lo has dicho. Para esto he nacido y he venido para eso, para dar testimonio de la verdad. Pero Pilato no lo quiso escuchar. Tenía el Mesías frente a sus narices y no lo quiso escuchar. Y ya sabemos en qué terminó. Simplemente, como literalmente, se lavó las manos. Y a veces nosotros también tenemos esa actitud de querer lavarnos las manos por no tomar una posición. Y también de repente venimos hoy, escuchamos una palabra o en medio de la alabanza, en el llamado, muchos pasan adelante y eso pasa domingo tras domingo, pero muchos somos emocionales. La canción, digamos, en ese momento nos quebró, nos tocó el corazón, pero salimos de acá y ¿realmente ha habido un cambio en nosotros? No digo que todos, pero ¿ha habido realmente un cambio en nosotros? Y esto es peligroso porque cuando comenzamos a hacer esto, digamos, frecuentemente y ya no lo sentimos, ¿no?, porque nuestro corazón se ha endurecido. Tenemos que ser firmes y enérgicos, como dije, cuando se trata de las cosas del Señor y no permitir que nadie blasfeme su nombre, que veamos, que no nos impresionen los que tienen actitudes fariseicas, pero que realmente no vemos frutos en sus vidas. El Señor quiere que seamos mansos como la paloma, pero también que seamos sagaces, astutos como la serpiente para combatir el mal.
Y solamente vamos a poder hacer eso si tenemos, como Moisés, esa comunión íntima que él tenía con el Señor cuando subía al monte. Siempre estaba buscando de la presencia de Dios. Y en la palabra dice, él hablaba con él cara a cara. O sea, lo buscaba todos los días. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él trataba de vivir continuamente en la presencia del Señor. Hermanos, no hay otras formas, no hay otra forma. Realmente Él quiere enseñarnos, pero si estamos alejados de Él, entonces imposible, porque nosotros vamos a tomar el camino que hemos escogido. Le vamos a decir Señor, Señor, y lo vamos a honrar con nuestra boca, pero nuestro corazón va a estar alejado de Él, y muchas veces se ha vuelto una religiosidad en nosotros. O se ha vuelto como una rutina ya en nuestras vidas. ¿De qué sirve que por fuera nos vistamos de humildad o aparentemos de vivir de una manera recatada, mansa, humilde, y que tengamos un corazón arrogante para el Señor, que no se someta a sus mandatos? Pablo le enseñaba también a su discípulo, a Timoteo, que le tomó la posta, decía, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para todos, apto para enseñar, sufrido. Esto es parte del caminar del creyente. Y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre, dice que corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda a ellos que se arrepientan y puedan conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo. Vemos rápidamente también la vida de Abigail, que a pesar de ser esposa de un hombre rico, ella no era orgullosa ni arrogante, al contrario, era humilde. Y esa humildad no era debilidad, porque era una mujer de armas tomar. Ella actuó y realmente fue una fortaleza, porque esa fe que ella tenía halló gracia delante del rey David. Fue muy sumisa y reconoció reconocía su interioridad, delante de él se presentaba, así como con bajeza. Pero estuvo dispuesta a rebajarse, a pedir misericordia, no solamente para ella, sino para su esposo, que era un malvado. Y pareciera como que fuera una muestra de debilidad, ¿no? Pero no lo es, fue todo lo contrario, porque no vamos a ahondar en la historia, pero demostró una tremenda fortaleza y mucha sabiduría para actuar como intercesora, buscando la paz. Y le dice a él, ¿no? Le dice, acuérdate de tu sierva cuando Jehová te haga bien. Y toca el corazón de David, ¿no? Y David se da cuenta que venía ella de parte del Señor y le dice, gracias porque me has librado de que yo pueda derramar tanta sangre, me has frenado del mal que yo pensaba hacer. Ella buscó la paz y nosotros, en la medida que se pueda, en tanto esté a nuestro alcance, también debemos procurar esa paz. Dice la palabra que va a haber un final dichoso para el hombre de paz. También, contrariamente, vemos al rey Usías, que hizo, dice la palabra, lo recto delante de los ojos de Dios, pero en su tiempo buscó al Señor, dice que era entendido en las visiones de Dios, que hizo prosperar su reino en muchas áreas, en la agricultura, militarmente, le dio fama, le dio poder, pero pasó el tiempo, como a veces nos sucede, pasó el tiempo y bueno, tienes todo y se enalteció su corazón. Actuó con soberbia para su ruina, hermanos, para su ruina. Entró en el templo para quemar incienso, algo que no debían, que solamente debían hacer los sacerdotes, y creo que conocemos la historia, que los sacerdotes le llaman la atención y él monta en cólera, y esta fue una rebeldía que el Señor no le perdonó. Y vemos que en ese momento le comienza a brotar la lepra, que es un símbolo del pecado, le empieza a brotar por todo el cuerpo. Y hermanos, el proverbio nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia
Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que fue una pena porque el caminar de Usías iba en aumento, iba en ascenso, pero su orgullo lo llevó a pecar. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, hermanos, cada día. Podemos estar bien hoy, pero mañana podemos hacer algo que nos ensoberbecemos o nos enaltecemos y podemos caer muy, muy, muy bajo. Seamos mansos para que contrariamente nuestro caminar vaya en aumento. Porque, hermanos, en realidad por nuestros frutos es que se nos va a conocer. Nosotros externamente podemos predicar de la boca para afuera muchas cosas, pero se nos va a conocer por cómo es nuestra vida, porque va a dar frutos. Y estamos terminando la celebración de la Semana Santa en la que se conmemora la muerte, la pasión, la resurrección gloriosa de nuestro Señor. Y vemos que cuando el Señor, hemos cantado eso también, cuando el Señor fue llevado al Gólgota para ser crucificado, dice la palabra en Isaías 53:7 que dice, angustiado él y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Él no merecía ese castigo. Sin embargo, cargó voluntariamente con ese sufrimiento, con ese dolor, con esa agonía horrible por la que tuvo que pasar esa muerte en la cruz. Y se le compara con un cordero que es manso, que va donde lo lleven. Ya le van a poner a clavar con la estaca encima, pero él va manso. Y el Señor pagó por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y primero en obediencia a su Padre, pero después vemos que esa paz de la que disfrutamos hoy día, esa esperanza que tenemos de una vida eterna a su lado, fue por ese sacrificio, esa reconciliación con el Padre, fue por ese gran sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Que no nos olvidemos nunca que Él fue molido, dice la palabra, por nuestros pecados. Sí, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero hermanos, Él resucitó, Él vive, Él reina por la eternidad. Y su sacrificio nos ha limpiado y nos ha dado esta nueva vida que hoy nos permite estar aquí delante de Él, reconociendo su grandeza y pudiendo alabarle y adorarle por quien Él es. Sé que vivimos en un mundo muy movido, muy turbulento, donde el odio aumenta todos los días. Vemos que el amor que nos enseñó el Señor se ha enfriado de tal manera que parece que el planeta Tierra ya se está congelando por la frialdad y el egoísmo de sus habitantes. Todo lo que vivimos aquí, crímenes, extorsiones, todos los días, muertos, sicariatos, violaciones, pedofilia. Qué lástima que se nos conozca como uno de los países en los que más pedofilia hay, trata de niños, etc., etc. Así que hermanos, tomemos ese yugo hoy día del Señor y enyuntémonos con Él para que Él nos ayude a poder tener esa mansedumbre, ese poder bajar la cabeza, poder ser como corderos delante de Él, porque a Él nos sometemos primeramente. Y vamos a seguir pasando por estas situaciones difíciles, agobiantes, pero ¿cuántos saben que hay una esperanza en Él? Tenemos paz por todas sus bendiciones ricas, por sus preciosas promesas. Y es una bienaventuranza, es una de las bienaventuranzas que dice que somos bienaventurados, bendecidos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. O sea que esos somos nosotros, hermanos. ¿Y cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa? Dice que hallaremos descanso para nuestras almas. Hay un premio para esa mansedumbre, esa sujeción a Él. Heredaremos la tierra, dice. Y en Salmos 37:11 dice que los mansos heredarán la tierra
y se recrearán con abundancia de paz. O sea que vamos a disfrutar de esa paz que solamente Dios nos puede dar. Como dice en su palabra, sobrepasa todo entendimiento. Nadie lo puede entender, ni nosotros mismos, pero la tenemos. Ayer tuve para terminar, ayer tuve un pequeño choque. No tan pequeño, pero tuve un choque. Y de verdad, hermanos, que en ese momento, o sea, me quedé así como no sabía qué cosa es lo que estaba pasando, pero en ningún momento, de verdad, en ningún momento me puse nerviosa, tuve temor. Al contrario, solamente tenía gratitud en mi corazón porque sabía que el Señor me había librado de algo terrible, no solamente a mí, sino a la persona con quien choqué, con quien chocamos. Así que solamente, pude decirles, hay que agradecer, pero señora, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto de acá? Hoy es Viernes Santo, me dijo. Entonces, pero tú no sabes, los pensamientos del Señor son, tú no ves de qué cosa algo mayor que nos ha librado el Señor. Y tal vez era para que nos conozcamos, para que pudiera orar por Él, por el Señor del seguro. Yo no sé qué cosas estarían pasando ellos, pero Dios sí sabía. Entonces Él intercepta los pasos de las personas y Él sabe por qué. Así que les puedo dar fe de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando hay estos impactos tan fuertes en nuestras vidas. Así que vamos a cantar, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Y dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Pero unos versículos antes dice que primero debemos dejar la ira y el enojo. Dice, deja la ira, desecha el enojo y pedirle al Señor que nos ayude a no descontrolarnos, que nos llene de su paz para poder mostrar esa paz al resto.